Tal vez como es conocimiento de alguno de ustedes, pues actualmente estamos en el colegio realizando las elecciones para la nueva junta directiva, las personas que nos sucederán a quienes actualmente estamos al frente del colegio. Y pues la obligación de presidir esa asamblea me complicó muchísimo poderme conectar con ustedes a las clases correspondientes. Y pues no obstante, aquí estamos nuevamente para retomar nuestro tema y habiendo presentado ahí las excusas del caso, solo como siempre lo hacemos, les pediría que me puedan confirmar si tenemos audio y sonido al 100% para poder iniciar con nuestras clases. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. Está ¿Se bien. escucha? Excelente. Bueno, vamos a iniciar con la grabación antes de que se me olvide. This meeting is being recorded. Bueno, jóvenes, entonces, habiendo culminado la clase anterior, hace una semana, el lunes de la semana pasada, ya el tema correspondiente al apartado de las competencias, nos corresponde abordar un par de temas que sí considero, bueno, uno es obligatorio, y el otro, pues que, aunque es un tema que ustedes ya vieron en teoría general del proceso, siempre es bueno hacer una recapitulación de esos temas. Entonces, vean, jóvenes, para iniciar hoy, vámonos al artículo 309 de su Código de Trabajo. Artículo 309 del Código de Trabajo. Vamos a iniciar con la lectura y lo vamos a explicar en el desarrollo del mismo. Dice: el que sea demandado o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante un juez que estime incompetente por razón del territorio o de la materia, podrá ocurrir ante éste pidiéndole que se inhiba de conocer en el asunto y remita lo actuado ante el juez que corresponda. Subrayen en amarillo este primer párrafo. Entonces veamos, ¿qué nos quiere decir aquí? Se recuerdan que vimos las reglas de la competencia aquí en el artículo 314, cuál es el juez que tiene la competencia para conocer mi caso o el asunto en determinado caso. Supongamos, ¿sí?, que de conformidad con lo que establece la literal A, artículo 314, yo, Fernando Chacón, tengo mi empresa aquí en el departamento de Guatemala, aquí está establecida, aquí está inscrita, ¿sí? Aquí opera. Y contrato a una persona para que trabaje en mi empresa cuya única sucursal es en el departamento de Guatemala. Está allá, ubicada en la 6ª avenida de la zona 1. Al tiempo no me parece el trabajo del trabajador y yo estimo que hice el proceso correspondiente y lo despedí con justa causa. No obstante, él considera que la causa fue injustificada y plantea una demanda en contra de la empresa o de su servidor como patrón. Pero resulta que la demanda la presenta en Escuintla. Cuando yo me vengo a dar cuenta, estoy siendo demandado, ¿sí?, en un juzgado distinto al que tiene la competencia de conformidad con la ley. Por eso el ejemplo que les daba, hablamos de una empresa que está en Guatemala, los trabajos se desarrollaban en Guatemala, entonces de conformidad con el 314 literal A, el juez competente para conocer es el de primera instancia de trabajo y previsión social del lugar de ejecución del trabajo de Guatemala. Y soy requerido por el juez de Escuintla, que nos establece el 309, el que sea demandado ante un juez que estime incompetente podrá ocurrir a este pidiéndole que se inhiba de conocer el asunto y remita lo actuado al juez que corresponda. Entonces yo, cuando me doy cuenta que estoy siendo demandado ante un juez que no tiene competencia, ¿cómo voy a estar yendo yo hasta Escuintla a litigar? Sí, a llevar mi caso, sí, el competente es en Guatemala. Entonces, señor juez de primera instancia, trabajo y previsión social de Escuintla, ante usted planteo cuestión de incompetencia. ¿Sí? Usted no es el competente para conocer mi asunto, el competente es el juez de primera instancia, trabajo y previsión social de Guatemala, por lo pido que se inhiba de conocer ese asunto y envíe las actuaciones al juez que corresponde, ¿sí? Entonces subrayen este primer artículo, este primer párrafo, perdón.
Veamos que la ley nos da otra alternativa. Segundo párrafo dice, también podrá ocurrir ante el juez que considere competente, pidiéndole que dirija exhorto al otro para que se inhiba de conocer en el asunto y le remita los autos. Veamos que la ley nos da la posibilidad entonces de no necesariamente dirigirnos hasta el juez que está conociendo, sino de dirigirnos al juez que consideramos competente para que por exhorto le diga al juez que no es el competente que se inhiba de conocer el expediente y se lo envíe para que sea él el encargado de de administrar la justicia, ¿sí? De llevar a cabo la diligencia de todo el expediente, ¿sí? O sea, la ley nos da las dos alternativas. Yo les digo, en la práctica sucede lo que les pedí que subrayáramos en el primer artículo, el primer párrafo, perdón. Normalmente uno se dirige al juez donde cayó el expediente, ¿sí? Para evitar que continúen diligencias o que después pueda ser complicado. Adelante, estimado Diego Emanuel. Buenas noches, licenciado. Esto que usted está indicando lo podemos relacionar con el artículo 122 del organismo judicial y también el artículo 124, ¿no? ¿Qué nos establece el 122 y el 124? Los impedimentos para que un juzgador pueda conocer. No. Ese es otro tema, mi estimado. Ese es el tema que sigue. No. Nada que ver, mi estimado Diego Emanuel. Aquí solo hablamos si un juez tiene competencia, ¿sí? Por razón del territorio o de la materia, dice el código, para conocer un expediente. Aparte es el impedimento, excusa y recusación. Ese es el siguiente tema que sigue, mi estimado Diego Emanuel. No, aquí solo hablamos si el juez tiene competencia o no por territorio, por materia, para conocer un expediente. ¿Sí? Ok, Bueno. Entonces dice Edgar Rodríguez, inhibitorio y declaratorio en penal. Aquí lo que estamos aplicando, mi estimado Edgar, teoría general del proceso. Se recuerda que vimos el exhorto, suplicatorio y se me fue ahorita el otro término, pero son los tres términos cuando aplicamos despacho. Gracias, mi estimado José Raimundo. 100 puntos para su profesor de teoría general del proceso, estimado José Raimundo. Cuando se trata de si es un juez de igual categoría, un juez de inferior categoría o un juez de mayor categoría. Entonces, no, mi estimado Edgar, aquí hablamos inhibitorio y declaratoria, ahí son otros temas. Aquí hablamos sobre la teoría general del proceso. Bueno, y veamos, y esta parte la subrayamos, la parte final está así en amarillo y vamos a subrayar un término en particular. Dice, en ambos casos, ¿sí? Es decir, si voy ante el juez que considero el competente o el que tiene el expediente, en ambos casos se debe plantear, subrayen la cuestión, ¿sí? Y aquí con naranja, porque es un plazo, dentro de 3 días de notificado. ¿Sí? En ambos casos debe plantear la cuestión dentro de 3 días de notificado. Vean, jóvenes, van a encontrar aquí, no sé en qué partirán de su curso de Derecho Procesal Civil, pero van a ver ahí que se plantea la demanda, hay un periodo para el emplazamiento, son 9 días, dentro de los primeros 6 días de ese emplazamiento se pueden interponer las excepciones previas, dentro de las cuales está la excepción de incompetencia. Acá en materia civil laboral opera distinto. Nos vamos a dar cuenta más adelante en el desarrollo del juicio ordinario laboral que hay otro momento para interponer todas las excepciones previas, ¿sí? Todas las excepciones previas. Aquí, la cuestión de incompetencia, ¿sí? Vea que la ley la denomina no excepción de incompetencia, sino cuestión de incompetencia, se debe plantear dentro de 3 días de notificado. Es decir, a mí me notifican la audiencia hoy 20 de febrero y dicen que la audiencia va a ser el 8 de abril. Entonces yo digo, bueno, voy a plantear mi excepción en el momento oportuno. No, esta cuestión de incompetencia en particular tiene un plazo propio
dentro del tercer día de notificada la demanda. Sí, si usted notificado de una demanda o dice una diligencia judicial ante un juez, si usted considera que no es el competente, tiene dentro de 3 días para acudir al juez que considera competente o ante el juez que tiene el expediente. Vale la pena aquí, jóvenes, solo les dejo la inquietud, esto es cuestión de criterios. Hay quienes son del criterio que cuando establece la palabra dentro de 3 días, se refiere a que toma en cuenta el día en que fue notificado. Se recordarán ustedes que de conformidad con la ley del organismo judicial dice que los plazos empiezan a correr al día siguiente de haber sido notificado. Hay quienes tienen el criterio de que la palabra dentro abarca incluso el día de la notificación. Eso sí se los dejo para que su criterio sea el que impere. Yo les digo, cuando empecé a ver estos temas, ahora yo prefiero no arriesgarme hasta el tercer día, sino siempre lo hago máximo en el segundo día hábil. Pero eso es una cuestión de interpretación. Ustedes van a ser abogados y sabrán realmente interpretarlo. Adelante, estimada Alexa. Disculpe, licenciado, ¿qué artículo mencionó? Ahorita estamos en el artículo 309. Gracias. Vale. Y como nos establece aquí la pregunta de Ivo Manuel, se plantea por la vía incidental. Efectivamente, como ustedes se pueden dar cuenta en la lectura del artículo, el artículo simplemente nos dice, ¿sí?, cuál es el término dentro del cual se debe plantear la cuestión, pero no nos regula el trámite. Entonces, de conformidad, ¿se acuerdan cuando vimos que se aplicaba supletoriamente? De conformidad con la ley, entonces vamos a aplicar la ley del organismo judicial, que allá por su artículo 124, 130, no lo recuerdo ahorita, nos establece que toda cuestión accesoria que sobrevenga a un proceso y que no tenga un trámite establecido en la ley se resuelve por la vía incidental. Anótenle si quieren aquí a un ladito. Yo le tengo aquí trámite para resolver incidente según la log. Ustedes le pueden poner ahí vía incidental, ver incidentes log, como consideren, pero ya sabemos entonces que el proceso es de conformidad con la vía incidental. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Queda clara esta cuestión de incompetencia? ¿Dentro de qué términos se plantea? ¿Y cuáles son las dos vías para plantearlo o ante quiénes se puede recurrir? ¿Dudas o consultas? Adelante, Marco Aníbal. Buenas noches, licenciado. Mi consulta es, entiendo de lo que me explicó en el primer párrafo, pero si fuera al revés, que el trabajador está en un municipio, digamos de la costa, Malacatán, pero la empresa está en Guatemala, ¿sucede lo mismo o en este caso sí se tendría que el empleado demandar allá? Sí, si la realización del trabajo fue aquí en Guatemala, mi estimado Marco Aníbal, aquí tiene que plantear la demanda. Recuérdense que él puede demandar donde le favorezca solo si existe una cláusula en el contrato o en el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Pero si la empresa está en Guatemala y él trabajaba en Guatemala, es aquí donde tiene que plantear la demanda. No, el empleado sería de un municipio. Póngale que él estuviera en Malacatán, pero la empresa es de la capital y ejecutó el trabajo allá, en Malacatán. Ah, bueno, no, entonces sí, por eso les digo, entonces ahí sí, sería allá en el departamento de San Marcos, porque dice el lugar de ejecución del trabajo. En este caso, evidentemente, Marco, la empresa tendría que tener una sucursal allá en el departamento para podernos acoger a este artículo. Sí, pero de conformidad con la literal A, es donde realizó el trabajo, mi estimado Marco. Pensemos en una empresa de electrodomésticos, la Curazao, tal vez aquí está la central, pero tiene empresas, ¿sí? Tiene tiendas en diversos departamentos. Entonces, si él trabajaba en la tienda de Malacatán, San Marcos, es allá donde debe demandar. Ahí sí, en ese ejemplo sí, mi estimado Marco. No sé si queda claro.
Estimado Marco, ¿queda claro ahí? Sí, muy amable, licenciado, gracias. Excelente, excelente. Bueno, seguimos, jóvenes. Vean, el siguiente tema que vamos a ver, vámonos al artículo 316 de su código, ¿sí? El siguiente artículo que vamos a ver es el referente a impedimentos, excusas y recusaciones, ¿sí? Impedimentos, excusas y recusaciones. Vamos al artículo 317. Establece, las partes tienen derecho de pedirle al juez que se excuse y el de recusarlo con expresión de causa legal en cualquier estado del juicio. Lo dejamos hasta ahí porque el siguiente párrafo es de materia colectiva. Bueno, repito, aquí vamos a hacer, pues no lo vamos a ver corriendo, pero no vamos a profundizar porque esto ya es materia de teoría general del proceso. Se recordarán ustedes, allá en la ley del organismo judicial que vimos este tema, impedimentos, excusas y recusaciones. En primer lugar, vamos a encontrar que los impedimentos son aquellos obstáculos que hacen imposible que legalmente un juez pueda conocer un determinado juicio o causa, ¿sí? Repito, los impedimentos son obstáculos que hacen imposible que un juez pueda conocer un determinado juicio o causa. ¿Por qué? Porque un juez debe mantener los principios de imparcialidad y de independencia judicial, principios que incluso se encuentran consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Sí? Entonces, hay algunos casos que le impiden al juez, ¿sí?, conocer de un proceso. Veamos el artículo 122. Artículo 122. Impedimentos. Son impedimentos, es decir, obstáculos insubsanables que le impiden al juez conocer un expediente. Para que un juez conozca un asunto determinado, A, ser parte del asunto, B, haber sido el juez alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto, C, tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto, D, tener el juez parentesco con alguna de las partes, E, ser el juez superior, pariente del inferior, cuyas providencias pendan ante aquel, haber aceptado el juez o alguno de sus parientes herencia, legado o donación de alguna de las partes, ser el juez socio partícipe con alguna de las partes, o haber conocido en otra instancia o en casación en el mismo asunto. Ejemplo clarísimo. Primero, ser parte del asunto. Supongamos, pero jóvenes, supongamos que yo soy juez de trabajo, primera instancia, trabajo y previsión social. Resulta que tengo una empleada doméstica a la cual no le pago lo que debo, no le doy descanso y le adeudo vacaciones. Mal patrón, pésimo, un explotador. Me presenta una demanda laboral, ¿sí? Presenta su juicio ordinario laboral, llega al centro de servicios auxiliares, ingresa al juzgado de admisibilidad de demandas y cuando asignan el expediente, me lo asignan a mí. ¿Tengo un impedimento? Sí, tengo un impedimento porque soy parte dentro del proceso. Legalmente no puedo conocer del proceso, ¿sí? A esto nos referimos con los impedimentos. Les doy un ejemplo y ustedes acaban de leer conmigo todas las causales, ¿sí? Bueno, en el 123 vamos a encontrar el tema de las excusas. Las excusas son causas, ¿sí?, para que un juez se exima o se libre del conocimiento de un determinado proceso con un motivo fundamentado, ¿sí? De igual manera, las partes pueden pedirle al juez que se excuse por alguna de esas causas determinadas. Adelante, Miguel.
Buenas noches, licenciado. Con una consulta. En el Código de Trabajo dijo que estamos en el artículo 316. El 317 fue el que leímos, mi estimado. O sea, Ah, 316 dije primero para que se guiaran y el que leímos fue el 317. muy amable, gracias, licenciado. Vale. Bueno, entonces, vean. Voy a compartir. Entonces, ya sabemos cuáles son los impedimentos. Repito, obstáculos insuperables, sí, que le impiden al juez conocer un asunto determinado. Una excusa, que son aquellas causas que el juez pondrá en conocimiento para librarse del conocimiento de algún juicio o causa. Vean que aquí ya no es, digamos, imposible para él conocer, pero son causas que tendrá que someter a consideración de las partes para hacerlas del conocimiento. Vean, excusas. Los jueces deben excusarse en los casos siguientes. A, cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las partes, que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador. Cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes o con parientes consanguíneos o con alguno de ellas. Y vamos a ver que llegamos hasta la literal I, ¿sí? Para que ustedes puedan verlo por aparte. Entonces, en las excusas, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que entonces acá, repito, es el juez, ¿sí? El que, dada una de estas circunstancias, lo hace del conocimiento de las partes, ¿sí? Buscando eximirse o librarse del conocimiento de un caso. De igual manera, pueden las partes pedirle a un juez que se excuse de conocer determinado asunto. Como vamos a ver, como vamos a ver, en la ley del organismo judicial existe, ¿sí?, un trámite para la excusa. Artículo 126. Estimado Miguel, ¿es otra pregunta o era por la anterior que está la mano aquí levantada? Perdón. Sí, licenciado, si en el artículo 317 podemos hacer relación los artículos de la ley del organismo judicial. Sí, A en la este parte donde artículo. dice el que se excuse, le pone 123 log y se recuse el 125. Gracias. Puede hacer la llamada, estimado Miguel. Bueno, entonces vean. Artículo 126. Trámite de la excusa. El juez que tenga causa de excusa lo hará saber a las partes. Y estas en el acto de la notificación o dentro de 24 horas manifestarán por escrito si la aceptan o no. Vencido ese plazo, sin que se hubiera hecho la manifestación, se tendrá por aceptada la excusa y el juez elevará los autos al Tribunal Superior para el solo efecto que se designe el tribunal que deba seguir conociendo. De la misma manera se procederá en el caso de que las partes acepten expresamente la causal. Veamos, pues entonces resulta que yo soy el juez y me llega un caso, ¿sí? Me llega un caso, resulta que demandan a una empresa, ¿sí?, cuyo dueño vive en la misma avenida que yo y aunque no tenemos una amistad íntima, tengo alguna relación con el señor. Resulta que yo salgo, a veces coincidimos en la tienda, nos damos la mano, a veces yo salgo a correr y él viene temprano a su empresa y corremos, ahí corremos un par de cuadras, o platicamos amablemente cuando ya venimos regresando del lugar de correr, etcétera. Digamos, una relación cordial como la de vecino, no una amistad íntima, pero lo conozco, nos saludamos y hay una relación cordial, ¿sí? Y alguien demanda a esa empresa cuyo dueño o representante legal es esta persona conocida, nos dice entonces la ley del organismo judicial, ¿sí?, que yo tengo que hacer saber a las partes, ¿sí?, la causa de excusa. Entonces,
señor demandado, señor demandante, parte actora, parte demandada, hago de su conocimiento que me excuso de conocer el presente expediente en virtud que tengo una relación cordial con la persona demandada. ¿Qué establece el código? Dice que cuando se notifica o dentro de las 24 horas siguientes, las partes deben manifestarse por escrito si aceptan o no la excusa. Si la aceptan o si se vence el plazo y no se manifestaron, se entenderá que se acepta la excusa, ¿sí? Entonces dice que se debe designar, ¿sí? Bueno, dice aquí que se elevarán los autos al Tribunal Superior para el solo efecto de que asigne el expediente a otro juzgado, ¿sí? Repito, en dado caso se haya aceptado la excusa, en el momento o dentro de las 24 horas siguientes de notificado, o si vencido ese término, las partes no se manifestaron, se entiende por aceptada la excusa. Seguimos. Si una de las partes a aceptar expresa o tácitamente, es decir, expresa, se manifestó dentro de las 24 horas aceptando o se vencieron las 24 horas y no se pronunció, acepta tácitamente la excusa, dice la causa invocada y la otra no, se elevarán los autos al Tribunal Superior, ¿sí? Puede ser que uno diga, acepto la excusa, y otra de las partes diga, yo no acepto la causal invocada, señor juez. Entonces, si hay una discrepancia entre las partes, dice, se elevarán los autos al Tribunal Superior para que dentro de 48 horas resuelva acerca de su procedencia y si la declararé con lugar, remitirá los autos al juez que deba seguir conociendo. Entonces, si una de las partes no está, una acepta la causal y otra no, el juez lo que hace es elevar los autos desde el Tribunal Superior, que en materia de trabajo ya vimos que es la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Ellos reciben el expediente, lo revisan y dentro de 48 horas deben resolver si con lugar la excusa presentada por el juez o por el contrario se declara sin lugar y debe seguir conociendo, ¿sí? Y un tercer caso dice, en el caso de que ninguna de las partes acepte la excusa, el juez seguirá conociendo, pero ya no podrá ser recusado posteriormente por la misma causa. Entonces podemos encontrar un tercer escenario en el que el juez manifiesta su causal. Vean, yo no tengo una amistad, pero sí tengo una relación cordial de vecinos con la persona demandada y prefiero excusarme de conocer. Puede ser que ambas partes, tanto el demandado como el demandante, diga, señor juez, yo valoro muchísimo que usted lo haya hecho del conocimiento, usted tiene 20 años en el organismo judicial, nadie duda de su imparcialidad, en virtud que yo no acepto su excusa y pido que usted siga conociendo el expediente. En este caso, sigue el juzgador al frente del expediente respectivo. ¿Dudas o consultas hasta donde vamos, jóvenes? Licenciado, perdón. Adelante. Sí, entonces en los dos primeros escenarios, en uno se eleva automáticamente por silencio de las partes y en otra porque las partes aceptaron la excusa del juez. Exacto. En este tercer escenario nadie aceptan ambas partes que están bien con el juez y lo consideran lo suficientemente imparcial y el juicio continúa, pero más adelante, en el transcurso del juicio, ya no lo pueden recusar. Ya no, exacto. Gracias. Entonces, de hecho, vean, en el primer escenario, puede ser que dentro de las 24 horas ambos se manifiesten diciendo que aceptan la excusa y se eleva, o puede ser que se venzan las 24 horas sin que ninguno o uno no se manifieste, entonces entiende tácita la aceptación, se eleva. El segundo escenario, que es en el que uno acepta la excusa y otro no,
también se eleva a la sala y la sala en 48 horas dice si declara con lugar o sin lugar la excusa. Y el tercer escenario, que es efectivamente en el que ambos deciden no aceptar la excusa y continúa el juez conociendo. Ahí estamos muy bien, mi estimada Edgar. Bueno, jóvenes, vemos aquí también que está el trámite de los impedimentos. Dice, en caso de impedimento, el juez se inhibirá de oficio y remitirá las actuaciones al Tribunal Superior para que resuelva y las remita al juez que deba seguir conociendo. ¿Sí? Aquí es fácil, solo en cuanto el juez se da cuenta que tiene algún impedimento, ¿sí? Algún impedimento, entonces, simple y sencillamente, lo eleva a las partes para que, perdón, a la sala respectiva, para que ya designe al tribunal correspondiente. Bien, ahora regresemos a nuestro código de trabajo. Regresamos a nuestro código de trabajo y vamos a ver que en el artículo 318, el código de trabajo nos da el trámite de la recusación, ¿sí? El trámite de la recusación. Entonces ya vimos el de la excusa y el del impedimento en la ley del organismo judicial, pero aunque la ley del organismo judicial regula el trámite de la recusación, si ustedes lo revisan, se los dejo de tarea, recuerdo que es un trámite distinto al que tiene regulado el Código de Trabajo. Entonces, ¿qué prevalece? Lo que está regulado en el Código de Trabajo. Entonces, veamos en el Código de Trabajo cuál es el procedimiento de la recusación, ¿sí? Veamos, pues. Entonces, ya vimos en el 317, las partes tienen derecho de pedirle al juez que se excuse y el de recusarlo con expresión de causa legal en cualquier estado del juicio, ¿sí? Creo que eso se me olvidó verlo acá, para que nos quede claro. Vean, dice, la recusación, como aquí nos dice el 317, que puede ser en cualquier parte del juicio, pero lo complementamos con el 325, la recusación no tendrá efecto suspensivo y el juicio continuará su trámite hasta que... Pero no es aquí. Vamos a ver. Es que hay un artículo que nos habla... Aquí está, miren, 228. Las partes tienen el derecho de pedirle a los jueces que se excusen y de recusarlos con expresión de causa en cualquier estado del proceso, igual que el Código de Trabajo, antes de que haya dictado sentencia. ¿Sí? Ojo ahí, jóvenes. Se puede solicitar al juez que se excuse y se puede recusarlos hasta antes que haya dictado sentencia, ¿sí? Dato clave, ¿vieron? Bueno, 318. Si el juez estimare que es cierta la causal alegada, dictará resolución dándose por recusado y mandará pasar el asunto a quien deba reemplazarlo. Subrayen aquí. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. Repito, subrayen, contra esta resolución no cabe recurso alguno. Quiere decir, ¿sí? Yo recuso al juez, ¿sí? Porque incurre en alguna de las causales de excusa o de un impedimento. Si el juez lo acepta la recusación, dice, si el juez estimare que es cierta la causa alegada, dice, dictará resolución dándose por recusado. Ahí no hay mayor trámite. Es cierto, yo acepto la causal, dicto la resolución y mando el asunto a quien deba conocer el asunto. Si una de las partes dice, yo no estoy de acuerdo, lo siento. ¿Qué nos establece el 318? Contra esta resolución no cabe recurso alguno. ¿Sí?
no cabe recurso alguno. Bueno, ahora, ¿qué sucede si el juez estima que no es cierta la causal? Dice, si el juez estimare que no es cierta la causal o que no da lugar a recusación, ¿sí? Lo expresará así en auto razonado y mandará pasar el asunto a la sala de apelaciones jurisdiccional, la que deberá resolver dentro de 24 horas de recibidos los autos. Puede ser, yo les comentaba en la clase pasada que empezó a darse un fenómeno bastante peculiar. Muchos jueces muchos abogados litigantes empezaron a presentar recusaciones, ¿sí? Porque resulta que de repente un juez era amigo en Facebook del abogado de la contraparte, ¿sí? Entonces argumentaba amistad íntima. Y ustedes saben que de repente uno en Facebook tiene, ¿qué les digo yo? Tal vez cuando uno ha ido a una conferencia al interior, ¿qué les digo yo? De repente en la universidad, tal vez usted conoció a alguien, lo agregó, no lo volvió a ver en la vida y ahí está todavía agregado 15 años después. Planteaban a veces recusación invocando que existía amistad entre el juez y el abogado de la otra parte. Entonces, estas realmente no son causales, ¿sí? Muchos jueces no la aceptan porque realmente no hay una amistad más que un vínculo de una red social que no trasciende a otro plano. Entonces el juez puede decir, mire, yo no acepto esa causal. No existe una amistad íntima, simple y sencillamente coincidimos en una red social. Entonces dice, lo expresará así en autorrazonado y mandará pasar el asunto a la sala de apelaciones jurisdiccional, la que deberá resolver dentro de 24 horas de recibidos los autos. Recapitulamos, jóvenes, entonces. 318. Si el juez estima que es cierta la causal por la cual ha sido recusado, emite resolución en donde dice que da por válida la causal, ¿sí? Envía a quien debe reemplazar el expediente y contra esta resolución no cabe recurso alguno, ¿sí? Por el contrario, si el juez estima que no es cierta la causal, ¿sí? Lo expresa así en el auto que emite para el efecto. Y ese auto es elevado a la sala jurisdiccional, la que dentro de 24 horas de recibido el expediente, tiene que emitir la resolución en donde debe emitir, sí, declara con lugar la recusación planteada y que el juez no siga conociendo el expediente, o declara sin lugar la recusación planteada y por el contrario, el juez debe continuar conociendo el expediente. Pero vean acá, punto y coma. Pero si dentro de ese término, es decir, dentro de esas 24 horas que tiene la sala para resolver, pero si dentro de ese término alguna de las partes pidiere la recepción de pruebas, las que deberá individualizar, estas se recibirán en audiencia verbal, que se verificará dentro de un término de 3 días, pasada la cual resolverá dentro de 48 horas. ¿Sí? Entonces, el juez ya dijo que no acepta la causal. Me notifica a mí y eleva el expediente a la sala para que ellos resuelvan, y la sala está obligada a resolver en 24 horas. Pero yo, que soy el que planteé la recusación, quiero presentarle pruebas a la sala de que la causal que yo invoco sí existe. Yo quiero probar que cualquiera de las que vimos ahí, que sí hay una amistad íntima, hay unos videos donde ellos van juntos seguido al karate, están en el mismo grupo de la iglesia, etc. Cualquier medio de prueba que yo considere. Entonces, dentro de esas 24 horas, yo le pido a la sala que valore las pruebas que yo le voy a presentar, dice, individualizadas. Es decir, prueba A, B, C, ser concreto. En ese momento, dice,
Estas se recibirán en audiencia verbal, va a ser una audiencia para recibir la prueba, que se verificará dentro de un término de 3 días. ¿Sí? Máximo dentro del tercer día de haber solicitado va a haber una audiencia para recibir prueba. ¿Sí? Entonces, va a resolver la prueba la sala, dice, pasada la cual resolverá dentro de 48 horas. ¿Sí? Entonces, de conformidad con el código, ya vimos el trámite de los impedimentos y las excusas en la ley del organismo judicial, pero la recusación en el código de trabajo, el trámite es el siguiente. Le plantean recusación al juez y éste estima que la causal es verdadera, emite resolución y traslada el expediente. Si una de las partes no está de acuerdo, no tiene nada que hacer porque la ley establece que contra esa resolución no cabe recurso alguno. Si el juez estima que la causal no es cierta, ¿sí? Que no tienen por qué recusarlo, emite su auto razonado y lo envía a la sala. ¿Sí? Y la sala, una vez recibido el expediente, tiene 24 horas para emitir la resolución definitiva. Si no se pide prueba, ahí se acaba el problema, o el expediente, perdón, y declara la sala si con lugar o sin lugar. Pero si dentro de estas 24 horas una de las partes le pide a la sala, ¿sí? Que le reciba la prueba, que debe ir individualizada, ¿sí? Dentro de 3 días máximo, la sala va a hacer una audiencia verbal para, dice, la verificación, perdón, la recepción de las pruebas. Y una vez que se haya dado esa audiencia en donde se reciban las pruebas, la sala debe resolver dentro de 48 horas, donde va a resolver si declara con lugar o sin lugar la recusación planteada por una de las partes. ¿Sí? Y en consecuencia, si el juez sigue o no, continúa conociendo el expediente. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Licenciado, perdone, en el caso número 3, ¿existe recurso en caso no estuviéramos de acuerdo con lo que la sala ha manifestado, o es al igual que el anterior en donde no se recibe ninguna recurso alguno? No, aquí ya no cabe recurso. Ya no hay recursos. No, porque es la sala la que está resolviendo, estimada Eti. Ok, gracias, licenciado. Adelante, estimado Mariano. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, estimado Mariano. Adelante. Mi consulta es con lo último que estaba exponiendo de si en el plazo de 24 horas para solicitar las pruebas se ingresa de forma verbal o es por medio de memorial. Recuérdese que, lo vamos a ver ahorita otra vez, recuérdese que el proceso ordinario laboral como regla general es verbal, es oral. O sea, lo puede solicitar oral, mi estimado Mariano, aunque en la práctica lo que se hace es presentar un memorial con auxilio de abogado. Pero usted puede acudir al juzgado dentro de esas 24 horas y hacer la solicitud oral, mi estimado Mariano. Muchas gracias, licenciado. Excelente, excelente. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Dudas o consultas? ¿Queda claro esto? Cuestión de incompetencia, el breve repaso que hicimos de excusa, impedimento, recusación y el trámite de la recusación en el Código de Trabajo. Adelante, estimado Nelson. Buenas noches, licenciado. Solo tengo una pequeña duda, disculpe. Cuando la sala resuelve, ahí ya no cabe recurso alguno. Porque No, ahí no. ya llegó a su nivel, ya llegó a su final, por decir así. Ya no hay un tribunal de alzada que revise, exacto. Ah, perfecto. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Adelante, estimado Víctor, y después Gaby. Buenas noches, licenciado. Solo disculpe la consultita. ¿Cuál sería ahí el tema de la clase del día de hoy, licenciado? ¿Sería generalidades de juicio ordinario, no? ¿O qué tema? No, ahorita, digamos, vimos puntualmente la cuestión de incompetencia, que es un tema, y el siguiente tema, que es impedimentos, excusas y recusaciones, mi estimado Víctor. Muchas gracias, licenciado.
Adelante. Adelante, estimada Gaby. Licenciado, buenas noches. Solo tengo una duda. ¿En qué artículo es donde se encuentran los trámites para impedimento? Disculpe. Eso lo vimos en el 130 de la ley del organismo judicial. Muchas gracias. 130 de la ley del organismo judicial. Bueno, de todos modos, ahorita les iba a ver algo de un recurso que creo que podríamos interponer acá para que revise sus actuaciones del tribunal, pero nos vamos a meter a otro tema y habrá un apartado final para impugnaciones. No me quiero adelantar, entonces igual vamos a responder esa duda cuando lleguemos al momento, porque habría que ver si la reposición, recuerdo que sí cabe acá, pero eso lo vamos a ver en su momento, no se preocupen, porque hay un momento para ver impugnaciones, y ahorita siempre hay lapsus, por eso siempre tiene que tener el código a la mano. Si existe un recurso para que quien emitió la resolución la revise, pero no tiene otros requisitos que mejor lo analizamos despacito cuando lleguemos al momento respectivo. ¿Dudas o consultas hasta acá, jóvenes? Fuera de esa duda, ¿hay otra en este tema? No, licenciado, gracias. Ninguna. Excelente. Bueno, jóvenes, entonces, adelante, estimada Patricia. Buenas noches, licenciado. Solo, ¿será que lo molesto? Usted había mencionado dos principios que tienen que tener los jueces antes de empezar con las excusas, las recusaciones y los impedimentos. Si los podría repetir, por favor. Ah, sí, yo les decía que el juez lo que tiene que respetar es la imparcialidad, el principio de imparcialidad y el principio de justicia pronta y cumplida, que eso está consagrado en la propia, no, perdón, no es principio, es independencia judicial e imparcialidad, estimada Patricia. Independencia judicial e imparcialidad. Eso Gracias. está en la Constitución, artículo 203, si no mal recuerdo, que lo leí ahorita en la tarde. Adelante, estimado Noé. Buenas noches, disculpen respecto a la presentación de pruebas que mencionaba hace un momento. ¿Es para fundamentar la petición de recusación o es exactamente las pruebas que se presentan en el proceso laboral? No, este apartado de prueba es solo referente a la recusación, estimado Noé. Lo que yo les decía, si tengo el testimonio de alguien que da fe que son amigos, si voy a mostrar videos donde se demuestra que van juntos al karate y hay una amistad, no sé, cualquier cuestión que se les ocurra ahí, que vamos a ver cuando sea el apartado de prueba, pero así como usted lo dice, es solo en cuanto a probar la causal de recusación, estimado Noé. No prueba en sí de... Muchas gracias. Entonces, esa situación de las redes sociales de amistades, sí, es criterio puramente del juez el aceptar ese tipo de recusaciones, o sería, o no sé, esa Sí, duda ahí tengo. es criterio del juez, y acuérdense que si no, va a resolver la sala, ¿sí? Entonces, ahí, como lo hablamos siempre, es derecho, es interpretación, y por eso siempre es un tribunal de alzada el que resuelve, pero realmente los jueces ya no están aceptando esa causal, porque imagínense, en Facebook todo el mundo es amigo de todo el mundo. Está bien, gracias. Adelante. Licenciado, perdone, Adelante. excepto que en este periodo de estas 24 horas se haga la audiencia verbal y se presenten pruebas y probemos con suficiente veracidad que sí son amigos, sí son cercanos, ¿verdad? Sí, exacto, sí, pero recuérdese que dentro de las 24 horas la solicita y dentro de 3 días se hace una audiencia para recibir esa prueba. Para recibir las pruebas. Ah, ok, gracias. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, consulta, jóvenes? O pasamos adelante, Brenda. O Carolina, no me acuerdo si es Brenda o Carolina. Sí, Carolina, gracias, Carolina, muy amable. A la otra ya no le fallo, le prometo. Ay, gracias, muy gentil. Fíjese que dentro de este escenario me estaba imaginando yo en un tribunal de trabajo, ¿verdad? En el que yo soy el juez
y yo tengo 700 amigos en Facebook. Bueno, ¿hay algún sistema como de triage que hacen en los hospitales como para que haya algún oficial que se dedique a no, bueno, no sé ni cómo decirle, sino que se me hace así como mucho buscar para estarle buscando a uno por dónde es que está fallando, ¿verdad? No sé Sí. si me explico. Lo que pasa es que, miren, por eso les digo, ya realmente los jueces lo rechazan. Al inicio, No, es que la cosa es que entonces esas 24 horas no van a ser suficientes. Y si ese es solo el mío, mi caso, ¿verdad? Y si tengo 85 casos por hora, por día. no, porque el obligado a aportar la prueba es la persona que está invocando la causal, no el Ya. oficial del Ujú. juzgado, sino soy yo. En mi caso particular, Pero que para planteé, desmentirlo. es que no es necesario desmentirlo, digamos, la otra parte Bueno. va a ofrecer prueba. Y si la prueba da como resultado que los hechos son verídicos, la sala resuelve, digamos. Yo no veo un litigio aquí, o sea, el juez tampoco se va a poner en el plano de yo quiero conocer el expediente. Dice, no acepto la causal. La otra parte es la que propone la Tiene prueba, que demostrar. y si la prueba resulta verídica, pues el juez simplemente dice, bueno, con lugar del impedimento, entrega el expediente. Fin del proceso, De la estimada Carolina. discusión. Ajá. Sí, Sí, porque no, dije el yo, juez ay, no. qué tanta gente ahí metida, pues, porque se me hizo así como mucho buscar. No. Ahí es la parte interesada, la que tiene que con sus pruebas probar que hay causal para recusar. Y si la sala resuelve, pues el juez entrega el expediente. Le digo, no es un litigio entre una parte y el juez. O sea, Muy bien. no lo veamos tan en ese extremo. Sí, pues, bueno, es que sí, dije qué complejo. Muchas gracias. Vaya, estimada Carolina. Entonces, vean, jóvenes, para equiparar con la otra clase, vamos a ver un último artículo. Ahora sí, como me preguntaba alguien acá, vamos a entrar ya a ver generalidades del juicio ordinario laboral. Sí, te vamos a ingresar, repito, a las generalidades del juicio ordinario laboral. Y vamos a ver un artículo nada más el día de hoy que ya trabajamos muchísimo, pero que ahora sí vamos a dejar asentadas algunas ideas. Entonces nos vamos al artículo 321, ¿sí? Y vamos a poner un pequeño epígrafe aquí en el 321, ¿sí? Un epígrafe aquí arriba, que se denomine Principios del Juicio Ordinario Laboral. Principios del Juicio Ordinario Laboral. Y este artículo ya no necesita mucha explicación porque ya lo desarrollamos, pero vamos a encontrar que son 3 los principios del juicio ordinario laboral. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, primer principio. Actuado dos, impulsado de oficio por los tribunales. Consecuentemente, es indispensable la 3, permanencia del juez en un tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. Aquí están los 3 principios del juicio ordinario laboral. Es oral, ya vimos que, artículo 322, las gestiones orales se harán directamente ante los tribunales de trabajo y previsión social. No obstante, las últimas líneas, la excepción dice, también puede gestionarse por escrito, pero la regla general es que el juicio ordinario es oral. 2, impulsado de oficio. Ya lo explicamos en su momento, no hay caducidad de la instancia, salvo el acto de iniciación procesal, que es la demanda, es la obligación de las partes. Fuera de ello, dar impulso al proceso, clausurar una etapa procesal, aperturar una nueva etapa procesal, es obligación del juez, impulsado de oficio. Y el tercero, que es la permanencia, se recuerdan que ahí anotamos el principio de inmediación procesal, que se refiere a que el juez debe permanecer
en la sala, pero no solo permanecer, sino efectivamente tener el control de la audiencia. Ser el quien dirige, quien da la palabra a las partes, quien resuelve, y no únicamente estar dentro de la sala, que el ejemplo que les daba en su momento, de repente el oficial llevando la audiencia y yo resolviendo otro caso. No, se trata aquí de estar efectivamente en contacto con las partes y llevando el control y dirigiendo el juicio. Entonces, estos son los 3 principios del juicio ordinario laboral, que se los di relativamente rapidito, repito, porque ya lo desarrollamos cuando vimos los principios del derecho procesal del trabajo. ¿Dudas o consultas hasta aquí, jóvenes? Buenas noches, Lick. Yo tengo una consulta ahorita en lo que está hablando del principio de juicio ordinario laboral, que la segunda no me quedó muy clara, o sea, la primera que es oral y la tercera que es de permanencia, que es del principio de inducción, pero el segundo no le capté muy bien, disculpe, Lick. Pero, ¿qué duda, mi estimada Ana Lucía? Porque este ya lo desarrollamos. Sí, pero ahorita que estaba hablando, me dijo que había 3 principios en el artículo 321, pero el segundo no le comprendió, no sé si le escuché muy bien por mi audio. Sí, es que, mira, pues, impulsado de oficio se refiere a que no es obligación de las partes, ¿sí?, solicitarle al juez que el juicio avance en sus distintas etapas, sino que es obligación del juez ir diligenciando y avanzando durante cada etapa del proceso. Cuando explicamos este principio, yo les mencionaba que, por ejemplo, en el juicio ordinario civil, es obligación de las partes, por ejemplo, pedirle al juez que aperture el periodo de prueba. ¿Sí? Hay un momento específico, un plazo para que las partes le soliciten al juez aperturar el periodo de prueba. Que si no hacen uso de ese derecho en las etapas procesales, incluso caduca la instancia, es decir, pierden esa parte procesal. Eso no ocurre en el juicio ordinario laboral, porque aquí avanzar en cada etapa, digamos, fijar la audiencia de juicio ordinario, aperturar la prueba, un auto para mejor fallar, todo es responsabilidad del juez, no de las partes, del juez, ir empujando el proceso para que sea sencillo, para que sea celérico, poco formalista, etc. A eso se refiere, estimada Ana Lucía. Muchas gracias, Lick, muy amable. Vaya, estimado Diego Emanuel. Sí, Lick, este segundo principio también se le podría llamar de oficialidad. No recuerdo si alguna parte de la doctrina lo llama así, pero tendría sentido porque oficialidad se entiende que efectivamente, de igual manera, es el juez el obligado a impulsarlo. No recuerdo, mi estimado Diego Manuel, si así lo llama alguna doctrina, pero seguramente. Gracias, Lick. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Voy a pausar la grabación para mientras, dando algunos minutos. Disculpe, licenciado. The recording has Sí, estimado stopped. Daniel, adelante. Aquí también entra, aparte del principio de mediación, entra el principio de mediación, ¿verdad? Aparte del principio de, perdón, no escuché. Inmediación. Ajá. Entra también el principio de mediación, o es, sí, ¿verdad? No. Aparte, digamos, la inmediación solo se refiere a que el juez está en contacto con las partes y al control de la audiencia. La mediación ya es tratar de arribar a acuerdos que incluso en materia de trabajo se refiere como conciliación. No, ni siquiera llegamos a la mediación, entonces no es lo mismo, estimado Daniel. Son 2 términos completamente distintos. Muchas gracias, Lick. Va, Daniel. Adelante, Kimberly. Te agradezco. Buenas noches, perdone. Es que tenía interferencia. No escuché los 3 principios. Solo apunté que era oral e impulso de oficio.
Sí, los tres principios son que es oral, impulsado de oficio y la permanencia, que se refiere a inmediación dentro del juicio ordinario, estimada Kimberly. Esos son los tres principios. Muchas gracias, Lick. Adelante, Carolina. Ya vio, no falla la siguiente. Sí, cabal. Fíjese que en el segundo párrafo dice que no es necesaria la intervención de asesor en estos juicios. Entonces aquí cabría el principio de poca formalidad o poco formalismo. Así es, estimada Carolina, pero esto es materia cabal del siguiente día de clase. Ya entramos a ver el tema de la asesoría profesional en el juicio ordinario laboral, pero sí, aquí se materializa el poco formalismo, la sencillez, la economía procesal. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Adelante, estimada Carolina. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, entonces hoy, acorde a lo que hemos platicado, ya borramos de la nube las clases de las semanas anteriores y más tarde les subo la clase correspondiente al día de hoy y ya nos vamos al día, ¿vieron? Así que tengan entonces, no hay más dudas, buen descanso y nos vemos primeramente Dios el día miércoles, ¿oyeron? Tengan una muy buena noche, jóvenes. Buenas noches, licenciado. 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 Buenas noches, compañeros. Gracias. Noche para todos.